Buen día. Para hoy vamos a ver los que son las propiedades de los mínimos cuadrados ordinarios en cualquier muestra de datos. Entonces, por ahora ya sabemos cómo se obtienen los estimadores, ¿no? Por mínimos cuadrados ordinarios, beta 0 y beta 1. Ya sabemos cómo se obtiene el intercepto, que es el beta 0, y la pendiente, que es el beta 1. Ahora vamos a ver algunas propiedades o otras propiedades algebraicas y posteriormente algunas propiedades estadísticas de la línea de regresión ajustada de mínimos cuadrados ordinarios, es decir, de la estimación de estos parámetros, porque todo empieza con la estimación, ¿no? Todo empieza con la estimación, pero no es solamente obtener el numerito, hay diferentes cosas adicionales que hay que probar para determinar qué tan buenos o qué tan bien ajustan mis parámetros estimados. Entonces, recordarles que el beta 0 gorrito y el beta 1 gorrito, ¿cierto? Que se llaman estimadores. Estos se obtienen a partir de datos muestrales, ¿no? De unos datos muestrales dados, yo aplico las ecuaciones y obtengo este par de parámetros, ¿cierto? Y de y estimado gorrito, de nuevo, pues no es más que el valor ajustado de y que corresponde a cada y observación, ¿no? Por definición, este y estimado siempre se va a encontrar sobre la línea de regresión de mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? Recuerden que tenemos una línea ajustada, no sé si la tengo por aquí atrás, sobre esta línea de regresión, ¿no? Y estimado siempre va a estar sobre esta línea de regresión. UI estimado, pues no es más que el residual de mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? Sabemos que UI estimado es igual a ¿qué? Al valor real, ¿cierto? Menos el valor ajustado, ¿no? El valor real menos el valor ajustado. Por lo tanto, si UI estimado es mayor a 0, es decir, es positivo, ¿qué quiere decir? Que la línea de regresión, cual la de y, predice un valor inferior, más pequeño, que su valor real o que su correspondiente valor real. Y si el UI estimado es menor a 0, quiere decir es negativo, quiere decir que la línea de regresión, mi estimación, predice un valor superior a y. ¿Estamos? Lo ideal que sería que U sub i estimado fuera igual a 0. Pero en la realidad todos sabemos que esto es complicado, ¿no? En la realidad no es posible encontrar un residual igual a 0, porque ¿dónde quedarían entonces todos los demás factores, todas las demás variables que afectan a mi modelo, ¿no? ¿Dónde queda? En el error. Por lo tanto, no es posible que eso sea igual a 0. Los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios y sus correspondientes estadísticos pues tienen varias propiedades útiles. A continuación vamos a ver las tres más importantes, ¿de acuerdo? La primera de ellas es que la suma y por tanto el promedio muestral de los residuales de mínimos cuadrados ordinarios es 0. Es decir, matemáticamente sería aquí, que si yo tomo la sumatoria de i que va de 1 hasta n de u sub i estimado, ¿cierto? Es decir, del residual, esa sumatoria es igual a 0, ¿no? Quiere decir que las estimaciones de mínimos cuadrados ordinarios para beta 0 estimado y para beta 1 estimado se eligen de tal forma que esta suma sea igual a 0, ¿de acuerdo? Es decir, el método como tal de mínimos cuadrados ordinarios garantiza que cuando yo hago la estimación, esos valores que yo obtengo en beta 0 y en beta 1, ¿cierto? Van a permitir que mi residual estimado, que la sumatoria de mi residual estimado va a ser igual a 0. O sea, esto no queda por casualidad, no, esto se da porque el método de mínimos cuadrados ordinarios garantiza que eso se dé. ¿Listo? El segundo caso, o la segunda propiedad estadística, me indica que la covarianza muestral entre los regresores y los residuales de mínimos cuadrados ordinarios es 0. Esto es, consecuentemente, de la condición de primer orden, ¿no? Que en términos de residuales pueden expresarse como que la sumatoria de i que va de 1 hasta n de xi por el error es igual a 0. Es decir, si yo tomo el xi para cada individuo
el X puede ser cualquier cosa, por ejemplo la educación, y la multiplico por su residual, y hago eso con todos los individuos y luego los sumo, esa sumatoria me da igual a 0. ¿Listo? Entonces, el promedio muestral de los residuales de mínimos cuadrados ordinarios es 0. Por lo que el lado izquierdo de la ecuación es proporcional a la covarianza entre X y U. ¿De acuerdo? Eso también se comprueba. Y tercero, el punto X medio y Y medio, ¿cierto? Es decir, si yo tomo el X promedio y el Y promedio de toda mi muestra, ellos siempre se van a encontrar sobre la línea de regresión de mínimos cuadrados ordinarios. En otras palabras, si yo reemplazo en mi estimación, ¿cierto?, el valor de X promedio, el resultado me va a dar Y promedio. Entonces, escribiendo cada Y, ¿cierto?, cada valor real, como su valor ajustado más su residual, se obtiene otra manera de interpretar la regresión de mínimos cuadrados ordinarios para cada Y que se tiene. Por lo tanto, ya sabemos que Y es el valor real, Y sub I es el residual, ¿no? O es el estimado, más bien. Y U es el residual. Por lo tanto, la realidad será igual a ¿qué? A mi estimación más el residual, que es lo que le falta a mi modelo para hacer el real, ¿no? Por lo tanto, esto me da, esto me permite analizar o descomponer un modelo de regresión o una estimación en dos partes, ¿de acuerdo? En un valor ajustado y en un valor residual. Entonces, los valores ajustados y los valores residuales se supone que no están correlacionados en la muestra, ¿no? Recuerden, X, todas las X, que son estas, la estimación, no se debe correlacionar en la muestra con el error. Por lo tanto, esto me da pie el tema de los valores ajustados y de los residuales, ¿cierto?, para hablar de un tema muy importante que es el ANOVA, el análisis de la varianza. Y para poder hablar del análisis de la varianza, tengo que hablar de tres definiciones, ¿de acuerdo? Tengo que hablar de 3 puntos. Primero, la sumatoria total al cuadrado. ¿Esto qué es? Eso es la sumatoria que mide básicamente cuál es la variación muestral del Y real, ¿no? ¿Qué tan disperso está mi Y en la muestra, ¿no? Este es mi Y observable, ¿no? Mi Y real. Fíjense que estamos diciendo que ¿cómo lo estimamos? La sumatoria de Y que va de 1 hasta n de Y sub I menos Y medio elevado al cuadrado. Esto en términos estadísticos es una varianza, ¿estamos? Entonces, la variación muestral de Y estimado. La suma de Y real, perdón. La suma estimada al cuadrado, que sería la sumatoria de Y que va de 1 hasta n de Y sub I estimado, ¿cierto?, de la estimación, menos el promedio elevado al cuadrado. Esta sería básicamente la suma explicada al cuadrado que mide la variación muestral de mi estimado, de mi Y estimado, ¿no? ¿Qué tan dispersos están los Y con respecto a la media? Y finalmente tenemos la suma de residuos al cuadrado, ¿cierto?, que es la sumatoria de Y que va de 1 hasta n de el residual elevado al cuadrado, ¿no? ¿Y esto qué es? Pues mide la variación muestral de mi residual, ¿no? Todo esto se eleva al cuadrado por el tema de los signos, ¿no? En el caso de que la media sea mayor o no a la otra, pues entonces digamos que se elevan al cuadrado para quitar el tema de los signos. Entonces, uno podría decir entonces que si esto es verdad, ¿no? Si mi Y real es igual a ¿qué? A mi estimación más mi residual, yo podría suponer que la suma total al cuadrado, que es esta, que es el Y estimado, ¿cierto?, la variación de mi Y estimado, será igual a ¿qué? Pues a la variación de mi estimación, ¿cierto?, que sería la suma estimada al cuadrado más el residual. Es decir, yo puedo expresar esta forma de interpretar la regresión a partir de las varianzas, ¿no? La variación de mi Y real, la variación de mi Y estimado y el error. Es fácil llegar a esto, ¿no? Esto que es la suma total al cuadrado será igual a ¿qué? A la suma residual al cuadrado y a la suma estimada al cuadrado, ¿no? La suma residual al cuadrado, ¿a qué es igual el residuo? Al Y real
menos el y estimado, ¿no? Y el y estimado menos y elevado al cuadrado, pues es la suma es estimada al cuadrado, ¿no? Como sabemos, esto es igual al residuo, por eso le ponemos residuo de u sub i, ¿cierto? Más y estimado, esto se queda igual elevado al cuadrado. Ahora distribuyo esto por medio de un polinomio. El primero al cuadrado, el residuo al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más 2 veces la sumatoria del residuo por y estimado menos y, más la suma estimado al cuadrado elevado al cuadrado, ¿no? ¿Esto a qué es igual? A la suma total al cuadrado, que es esta que está acá, que es la suma, esta es la suma residual al cuadrado, la verdad. Aquí está más la suma residual al cuadrado, más la suma estimada al cuadrado, ¿no? Y si esto se mantiene, pues esto será verdadero si esto es igual a 0, ¿no? Y esto, ¿por qué va a ser igual a 0? Pues por propiedad algebraica número 2, ¿no? Que dice que la sumatoria del residual por y es igual a 0, ¿no? Propiedad 2, ¿no? Ahora, entonces, de acuerdo con estos tres conceptos, podemos definir lo que es la tabla ANOVA. ¿Y qué me dice ANOVA? Entonces, que tenemos la fuente de variación, ¿cierto? La suma de cuadrados, los grados de libertad y el cuadrado medio. Entonces, la primera fuente de variación pues es la del modelo o la de regresión, ¿no? Que es la suma estimada al cuadrado, que ya la vimos. Los grados de libertad para este caso serán k-1, ¿cierto? La del residual será la suma del residuo al cuadrado. Los grados de libertad serán n-k-1. Y para la suma total, ya la vimos, ¿cierto? Y estimado menos y medios. Los grados de libertad pues serán la suma de esta con esta. Y el cuadrado medio pues será la suma estimada al cuadrado dividido los grados de libertad. ¿Esto para qué sirve? Esta tabla ANOVA, ¿cierto? Esta tabla ANOVA sirve básicamente para hablar de dos estadísticos o de dos temas importantes. La bondad de ajuste de un modelo y el estadístico F, ¿cierto? Entonces, la bondad de ajuste de un modelo me sirve para determinar cómo medir o que también, ¿cierto? Unas variables o un conjunto de variables, en este caso, que también una variable explicativa me explica, valga la redundancia, el comportamiento de ella. Entonces, la bondad de ajuste usa un estadístico llamado el R cuadrado, que se llama el coeficiente de determinación. Este R cuadrado, que se llama el coeficiente de determinación, lo que me indica es qué tanto de la variación de y o de la variable explicada es explicada, valga la redundancia, por la variable explicativa o la variable independiente. ¿Listo? ¿Qué tanto x me explica y? Formalmente se define como la suma estimada al cuadrado, ¿cierto? La suma estimada al cuadrado sobre la suma total al cuadrado. Claro, el y estimado sobre el y real, ¿no? En temas de variación. Esto sí, o también 1 menos la suma del residuo al cuadrado sobre la suma total al cuadrado, ¿no? El residuo sobre el valor real, 1 menos esa porción. ¿Listo? Entonces, el estadístico R, o más bien el coeficiente de determinación, pues es un estadístico que está entre 0 y 1, siempre va a estar entre 0 y 1. Si es muy cercano a 1, pues se dice que X explica en gran parte la variación de Y. Si es cercano a 0, me indica que X presenta un pobre ajuste o explica muy poco la variación de Y. ¿De acuerdo? Ese estadístico es muy importante porque es un indicador de qué tan bien ajusta mi modelo, de qué tan bueno es mi modelo, ¿no? Entre más alto el R cuadrado, pues quiere decir que mi modelo
o que las variables explicativas que yo tengo en mi modelo me explican en gran proporción la variación de y. Mientras más bajo es el R cuadrado, me indican que las variables que yo tuve en cuenta me explican en una baja proporción la variación de y. Quiere decir que el resto de la variación de y está explicada por otras variables diferentes a las que yo tengo ahí, que en donde están en el error. Ahora, no hay que caer en la utopía de decir, no, un R bajo es indicativo de un modelo malo. No necesariamente. Un R bajo no significa que el modelo sea inútil o que el modelo no sirve para nada. No, simplemente lo que me está indicando es que existen otras variables que no incluimos en nuestro modelo y que pueden explicar muy bien la variación de y. Pongamos un ejemplo, pensemos en la pobreza. ¿Qué determina la pobreza? Hay un montón de variables que determinan la pobreza que yo no puedo medirlas, ¿de acuerdo? No es solamente ingreso, hay un montón de cosas más que yo no puedo medirlas, que determina que yo tenga un puntaje alto en una prueba, ¿sí? Entonces hay un montón de cosas que determinan el comportamiento de una variable que yo no las puedo medir. Entonces, en las investigaciones sociales, los R cuadrados bajos son muy comunes, ¿de acuerdo? Son muy comunes encontrarlos. Y el otro estadístico muy importante es el estadístico F, ¿de acuerdo? Que es igual a la suma estimada al cuadrado sobre K menos 1 sobre la suma de residuo del cuadrado sobre N menos K menos 1. Esto mismo que está acá, ¿de acuerdo? Es el cuadrado medio del modelo, ¿cierto? Estimado sobre el cuadrado medio del residual, ¿no? ¿Y qué me mide la prueba F? O el estadístico F, más adelante lo vamos a ver, pero básicamente esto sirve para medir la significancia global del modelo. Que si mi modelo es globalmente significativo, si mi modelo es globalmente coherente, ¿de acuerdo? Con las estimaciones. Ahora, ya sabemos cómo se estima beta 1, beta 0. Ya sabemos algunas propiedades de el beta, ya sabemos algo sobre la varianza o el análisis ANOVA de los beta. Ahora, ¿cómo interpretamos beta? ¿Cierto? ¿Cómo interpretamos los beta? Entonces, para eso vamos a ver algo que tiene que ver con las unidades funcionales, ¿cierto? De mis betas estimados. Ahora vamos a ver las distintas unidades de medición que se emplean en los diferentes modelos de regresión que normalmente se encuentra uno en la práctica. Básicamente existen 4 tipos de modelos: los modelos nivel-nivel, los modelos nivel-log, los modelos log-nivel y los modelos log-log. Los modelos nivel-nivel, su variable dependiente va a estar expresada, como lo dice su nombre, en niveles, y la variable independiente también va a estar explicada en niveles, quiere decir que van a estar medidas en sus unidades originales, en años, en pesos, en toneladas, en kilos, en número de policías, qué sé yo, en sus unidades originales. Por eso se dice que se llama nivel-nivel. La interpretación de este tipo de modelos pues es una interpretación básica, normal de cualquier parámetro, en donde decimos que la variación o que el beta me está explicando cómo la variación de X causa o me explica la variación de Y. En este caso vamos a suponer que tenemos el típico modelo o el típico ejemplo del salario de educación, donde el salario está medido en dólares por hora y la educación está medida en años. Si el parámetro estimado me da 0,3 positivo y yo estimo un modelo nivel-nivel, la forma de interpretar este modelo sería que por cada año adicional de la educación está medida en niveles, el salario se me aumenta en 0,3 dólares por hora. Salario está medido también en niveles. El segundo tipo de modelos son los modelos nivel-log. No son muy comunes en la econometría, pero igual se emplean en algunos casos. En este caso la variable dependiente también está expresada en niveles, mientras que la variable independiente está expresada en logaritmo. La forma de interpretar este tipo de modelos consiste en que la variable que está en logaritmo, que es la variable independiente,
se analiza como una variación porcentual, es decir, de un 1%, mientras que la variación de Y o de la variable dependiente va a seguir estando en niveles. En este ejemplo puntual, de nuevo, el salario, como está en niveles, va a estar medido en dólares por hora, mientras que la educación, como está en logaritmo, va a estar medida en términos porcentuales. Entonces ya aquí vemos algo nuevo, y es que cuando una variable está acompañada del logaritmo, su interpretación es porcentual. En este caso podríamos decir que la variación de la educación en logaritmos, ¿cuánto es? Entonces la variación en logaritmos, que es una variación porcentual, pues se representa de 1 en 1. Quiere decir que por un aumento de un 1% en la educación o en los años de educación, mi salario aumenta en 0,3 dólares por hora. El tercer tipo de modelos, son modelos mucho más comunes también, son los modelos log-nivel. En este caso, la variable dependiente está explicada en logaritmo y la variable explicativa está en niveles. El análisis en este caso de este tipo de modelos cambia un poco, ya que la variable independiente, que está medida en niveles, se analiza, o su variación se da en niveles, mientras que el análisis de la variable dependiente, que está medida en logaritmos, se hace en términos porcentuales, y hay que multiplicar por 100 el valor del beta y analizar en términos porcentuales. De esta forma, de nuevo volvemos al ejemplo típico. El salario, en este caso como está en logaritmo, va a estar medido en términos porcentuales. La educación, como está medida en niveles, va a estar medida en años. ¿Cómo varía la educación? En niveles. ¿En cuánto? En años. Quiere decir que por un aumento de un año adicional de educación, o por una variación de un año adicional de educación, el salario del individuo, el parámetro lo multiplicamos por 100 y le ponemos el signo porcentual. Quiere decir que el salario aumenta en un 30%. Por un año adicional de educación, el salario aumenta en 30%. Y finalmente tenemos los modelos log-log, que son muy comunes también en la economía, especialmente en las series de tiempo. En estos modelos la variable dependiente está en logaritmo, al igual que la variable independiente. Por lo tanto, la forma de analizar estos modelos me indica cómo la variación porcentual de mi variable explicativa me explica el cambio en la variación porcentual de Y. En nuestro ejemplo puntual, el salario estaría expresado en logaritmo, al igual que la educación. Por lo tanto, la forma en que varía el logaritmo de la educación sería en 1%. Por lo tanto, por un aumento del 1% en la educación, mi salario aumenta en, lo dejamos tal cual, 0,3 y le agregamos el porcentaje, 0,3%. De nuevo, por un aumento de un 1% en la educación, el salario aumenta en 0,3%. Estos son básicamente los 4 tipos de modelos que se encuentran en el análisis económico. El último modelo, el modelo log-log, se analiza como una elasticidad, porque es por un cambio porcentual en una variable, que sería de un 1%, cómo me afecta el cambio porcentual en la otra variable. Así que siempre que yo quiera estimar elasticidades en la economía, tanto la variable dependiente como la variable independiente tienen que estar expresadas en logaritmo. Los modelos log-nivel, que son el modelo 3, me miden semi-elasticidades, como una variación unitaria en X me afecta a una variación porcentual en Y. ¿Cómo interpretaríamos este modelo si se estimara por cada uno de estos tipos de modelos? Si este modelo fuera un modelo nivel, en donde la variable dependiente está explicada en toneladas y la variable independiente está explicada en litros, podríamos decir que por un aumento de 1 litro de fertilizantes, la producción aumentaría en 0,1 toneladas. Si fuera un nivel log, lo que encontraríamos sería que por un aumento de un 1% de los fertilizantes, la producción aumentaría en 0,1 toneladas.
Si fuera un log nivel, podríamos decir que por un aumento de 1 litro en los fertilizantes, la producción aumentaría en un 10%. Y si fuera un modelo log-log, podríamos decir que por un aumento de 1% en los fertilizantes, la producción va a aumentar en un 0,1%. Entonces, para que complementen un poco el tema de las unidades funcionales, quiero que lean el capítulo 2 del libro de Waldres. Particularmente, yo sé que ya lo están leyendo, pero quiero que lean particularmente la sección 2,4, unidades funcionales, unidades de medición y formas funcionales, y que respondan las siguientes preguntas. ¿Cuál es el efecto del cambio en las unidades de medición de las variables sobre los beta estimados, las propiedades algebraicas y mínimos cuadrados ordinarios y el coeficiente de determinación? ¿Perdón? ¿Cuál es el efecto del cambio en las unidades de medición? Y 2, ¿qué utilidad presenta la medición de las variables en logaritmo? Este primer punto hace referencia a que si yo cambio mi unidad de medición, es decir, si yo no estimo un modelo en nivel o paso del nivel a log-log o a log-nivel, ¿cierto? Ese cambio en la unidad de medida, ¿qué efecto tiene sobre si hay un cambio sobre los betas estimados, sobre las propiedades algebraicas, que ya la vimos que son 3, y sobre los coeficientes de determinación, que es el R cuadrado? Bueno, de nuevo, ya sabemos cómo se estiman los betas, ya sabemos que tienen que cumplir algunas propiedades, ya sabemos cómo se analizan. Ahora, un tema sumamente importante son las propiedades estadísticas de los mínimos cuadrados ordinarios. Vamos a ver unas propiedades que todas se van a encerrar en algo llamado los supuestos de Gauss-Markov, ¿de acuerdo? Entonces, todos mis parámetros estimados deben cumplir con estos supuestos. Los primeros 4 supuestos me indican el insesgamiento de los estimadores, ¿de acuerdo? Entonces, el primer supuesto de ellos es la linealidad en los parámetros. ¿Y qué me indica eso? Que en el modelo poblacional, la variable dependiente, que es Y, modelo poblacional sin gorrito, la variable dependiente, que es Y, está correlacionada con las variables independientes, que es X, por obvia razón, y con el error, ¿de acuerdo? De la siguiente manera. Pero, ¿a qué hace referencia la linealidad en los parámetros? ¿Cuáles son los parámetros? Beta 0 y beta 1. Por lo tanto, beta 0 y beta 1 deben ser parámetros poblacionales lineales. Es decir, no pueden estar elevados a ningún exponente, nada. Tienen que ser lineales. ¿Por qué? Mi modelo me representa una regresión lineal, ¿de acuerdo? Es un modelo, recordemos que eso es un modelo de regresión lineal, en este caso simple, lineal simple. Los parámetros tienen que ser lineales, ¿estamos? El supuesto 2 hace referencia a muestreo aleatorio. ¿Y qué me indica esto? Que se cuenta con una muestra aleatoria de tamaño n para el conjunto de datos de x y de y que van desde i1, 2 hasta in, ¿cierto? Que sigue el modelo poblacional de la ecuación. ¿Qué quiere decir todo esto? Todo esto quiere decir que todos los datos que yo obtenga, toda la muestra que yo obtenga para mis variables que van desde el individuo 1 hasta el individuo n, esa muestra debe ser seleccionada de forma aleatoria. ¿Qué es aleatoria? Al azar. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una población, por ejemplo, de 100.000 individuos, si quiero calcular una muestra de 50.000 individuos o de 20.000 individuos, esos 20.000 individuos deben ser escogidos dentro de esos 100.000 de forma al azar. Quiere decir que todos los 100.000 individuos deben tener la misma probabilidad de ser seleccionados en la muestra. Entonces todos deben tener la misma probabilidad de ser seleccionados. ¿Y por qué es importante esto? Porque al final, cuando veamos que es insesgamiento, mi muestra debe ser representativo de la población, ¿de acuerdo? Entonces, si yo escojo un individuo o escojo el otro, cualquiera que yo escoja, ese individuo debe ser representativo de la población. Por eso, cualquiera que yo escoja debe ser al azar, porque ese individuo debe ser representativo de la población. El tercer supuesto es el supuesto de variación muestral en la variable explicativa. ¿Y qué me indica esto? Que no todos los valores muestrales de x, a saber, x y 1, 2, 3 hasta xn, son iguales. Es decir, no todos tienen el mismo valor. ¿Listo? Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero estimar el típico ejemplo salario, que es y, educación, que es x. Si en la educación, que es x, todos los individuos tienen los mismos años de educación, todos tienen
por decir algo, 17 años de educación, quiere decir que X no varía. Si X no varía, viola el supuesto de variación muestral de la variable explicativa. ¿De acuerdo? X tiene que ser diferente. Todos los individuos tienen que tener una educación diferente. Y si X varía en la población, pues X varía en la muestra. ¿De acuerdo? Pero ¿por qué debe ser diferente? ¿Por qué no puede ser igual a 0? Entonces, vamos a ver si por acá llego rápidamente a la ecuación del beta estimado. ¿De acuerdo? No sé si lo recuerdan. Ese es el beta estimado. Este XY puede ser la educación, por ejemplo. Entonces, esta es la varianza muestral de X, ¿no? XY menos X medio. Vamos a suponer que todos tienen la misma educación. Si todos tienen la misma educación, por decir 17 años, ¿la media cuánto será? 17. Por lo tanto, el individuo Y tiene 17 años de educación, menos la media de 17, esto le va a dar 0. Si ustedes toman cualquier valor y lo dividen en 0, ¿cuánto les va a dar? Error, indeterminado. No, ni siquiera da 0, no se puede calcular. ¿Listo? No se puede. Entonces, por esa razón es que la variación muestral en mi variable explicativa, ¿cierto? No debe ser igual, porque si es igual, sencillamente yo no puedo estimar beta. ¿De acuerdo? No puedo estimar beta. La desviación estándar debe ser diferente de 0, ¿no? Si es 0, no cumple con el supuesto. ¿Estamos? Y el supuesto 4 es el supuesto de media condicional 0, ¿cierto? ¿Y qué me dice esto? Que para todo valor de la variable explicativa, el valor esperado de U es 0, es decir, el valor esperado, el promedio de U dado X es igual a 0. ¿Le es familiar este supuesto? Recordarán que ese supuesto fue el que usamos para estimar los beta, ¿no? Beta 0 y beta 1 fueron las condiciones que se implementaron. Y ese supuesto es importante porque lo que me garantiza es que se cumpla el principio de ¿qué? De ceteris paribus, ¿cierto? Entonces, en una muestra aleatoria, ¿cierto? El valor esperado de U y dado XY debe ser igual a 0 para todo Y que va de 1 hasta N. Esto quiere decir que X no tiene que afectar, o más bien, que U no tiene que verse afectado por X, ¿de acuerdo? Tiene que ser independiente, no tiene que haber una correlación. Entonces, teniendo en cuenta estos 4 primeros supuestos, ¿cierto? Se puede mostrar que los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios son insesgados. Por lo tanto, si mis parámetros estimados cumplen con estos 4 primeros supuestos, puedo decir que mis parámetros estimados beta 0 y beta 1 son insesgados. ¿Y qué es insesgado? Entonces quiero que demostremos insesgamiento y con la demostración de insesgamiento vamos a saber qué es insesgado. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, ahora ya se puede demostrar que los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios son insesgados. Para esto se usa el hecho de que, recordarán ustedes, y cuando llamamos el beta estimado era esto, ¿no? La covarianza entre X y Y sobre la varianza de X, esto es el beta 1 estimado, ¿cierto? Uno puede, por propiedades de la sumatoria, ¿cierto? Que ya las veíamos antes, suponer o decir que esto, que la sumatoria de X y cada 1 hasta N, ¿cierto? De X y menos X medio, Y menos Y medio, esto que es esto mismo, es igual a esto, ¿no? A la sumatoria de Y que va de 1 hasta N de XY menos X medio multiplicado por Y. Por lo tanto, ¿yo qué puedo hacer? Reemplazar en esto el valor de esto, que es este nuevo. Entonces yo puedo reescribir beta 1 como esta expresión, ¿de acuerdo? Para abreviar, yo puedo escribirlo de abajo como la suma total al cuadrado de X, ¿cierto? Para abreviar, porque hasta el final es que la voy a usar para algo, entonces dejémosla ahí quieta para abreviar, ¿cierto? Y entonces puedo decir que todo esto, el beta 1 estimado es igual a ¿qué? A la sumatoria de Y que va de 1 hasta N de X y menos X medio. ¿A qué es igual Y? Real. Beta 0 más beta 1 X1 más 1. Ahí reemplacé el valor de Y. El valor de Y lo reemplacé acá. Y todo eso lo divido sobre la suma total al cuadrado que ya sabemos qué es, ¿no? Ahora, de nuevo, para simplificar, bueno, ya esto lo dijimos, ¿cierto? Entonces vamos a trabajar solamente con esta partecita,
Esto lo vamos a dejar quietico, vamos a trabajar solamente con esta partecita. ¿Listo? Aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Multiplicar, ¿no? Todo esto por beta 0, todo esto por beta 1 x1, todo esto por u, ¿no? Entonces, distribuimos solamente esa parte. Entonces, la sumatoria de xi menos x medio por beta 0 más la sumatoria de xi que va 1 hasta n de ¿qué? De xi menos x medio beta 1 x1 más la sumatoria de y que va 1 hasta n de xi menos x medio por ui. Aquí que lo que hacemos redistribuimos esto, ¿no? Beta 0 es una constante, por lo tanto la sumatoria va a ser lo mismo, entonces la paso para acá, es igual. Beta 0, la sumatoria de i que va de 1 hasta n, simplemente la reescribí, la reubiqué, pero lo mismo de arriba. Xi menos x medio más igual acá, beta 1 es una constante, beta 1 la sumatoria de i que va de 1 hasta n de xi menos x medio por xi, ¿cierto? Y la última también, digamos que se queda igual, ¿no? La sumatoria de i que va de 1 hasta n de xi menos x medio por u. Como se muestra en el apéndice A, para que vayan y lo vean, ¿cierto? Esta sumatoria, la sumatoria de i que va de 1 hasta n de xi menos x medio, es el apéndice A del libro, es igual a 0. ¿Listo? Y esta sumatoria, ¿cierto? Que es esta de acá, es igual a esta sumatoria, ¿de acuerdo? Que es la misma suma total al cuadrado de x que la poníamos atrás. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Si eso es igual a 0, pues beta 0 por 0 me va a dar 0. Entonces, ¿qué me va a quedar? Beta 1 igual a ¿qué? A beta 1 estimado igual a ¿qué? A beta 1 real, ¿cierto? Y si esto, ¿qué es esto? Es igual a esto, que es la suma total al cuadrado de x, pues cuando lo dividamos por x, por la suma total al cuadrado de x, que es esto, pues me va a dar igual a 1, porque es igual, ¿no? Entonces, por lo tanto, esto dividido esto, pues me va a dar 1, por beta 1, pues me va a dar beta 1, ¿cierto? Más, y esto sí se me queda igual, y lo divido sobre ¿qué? Sobre la suma total al cuadrado de x, ¿no? Que ya sabemos qué es. Por lo tanto, finalmente, ¿qué puedo concluir? Que mi beta 1 estimado es igual a ¿qué? Mi beta 1 estimado es igual a mi beta 1 poblacional, ¿cierto? Más ¿qué? Más 1 sobre la suma total al cuadrado de x por la sumatoria de 1. ¿Esto qué es? Por esto no les cause ruido, ¿no? Esto es una combinación lineal de errores, ¿no? Básicamente, ahora sí, ¿qué es insesgamiento? ¿No? Entonces, se puede observar que el estimador beta 1 es igual a la pendiente beta 1, ¿cierto? Más un término error, que es una combinación lineal de errores, ¿cierto? El hecho de que los errores sean distintos de 0 es lo que hace que el beta 1 sea distinto de 0. Entonces, ¿qué es el insesgamiento? Entonces, mi parámetro es insesgado si ¿qué? Si mi beta estimado converge a mi beta poblacional más una combinación de errores. ¿De acuerdo? Entonces, yo podría hacer conclusiones de mis parámetros muestrales a mis parámetros poblacionales si los estimadores son insesgados. Es decir, si cumplen con los 4 primeros supuestos. Entonces, el insesgamiento sirve para hacer análisis de lo muestral a lo poblacional. ¿Listo? Porque si no son insesgados, yo no pudiera hacer análisis poblacionales, serían análisis muestrales. Y en ese sentido, pues, ¿para qué la estadística, no? ¿Y para qué todo eso que sigue? Pues, no tendría ningún sentido. ¿Listo? Y por lo tanto, eso me da pie, ahora sí, para plantear oficialmente el teorema de insesgamiento de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, empleando los supuestos del RLS1, ¿cierto? Regresión lineal simple 1 a regresión lineal simple 4, el parámetro muestral estimado, ¿cierto? Debe estar centrado en los parámetros, o los parámetros muestrales estimados deben estar centrados en los parámetros poblacionales, ¿no? Entonces, el promedio o el valor esperado del beta 0 estimado debe estar centrado en el beta 0, real, por así decirlo, y el parámetro estimado del beta 1 debe estar centrado en el beta 1, ¿de acuerdo?
En ese caso se puede decir que tanto beta 0 como beta 1 son parámetros insesgados o estimadores insesgados de beta 0 y de beta 1. Entonces, de nuevo, si mis parámetros cumplen con los 4 primeros supuestos, se dice que mis parámetros son insesgados. Supuesto 5, homoscedasticidad. ¿Y qué es la homoscedasticidad? Para hablar de homoscedasticidad, pues hay que hablar de varianza, ¿cierto? Y la varianza lo que me permite determinar es qué tanto se aleja mi beta estimado del beta promedio, ¿no? Lo que permite es elegir el mejor estimador de todos, ¿no? Dentro de una amplia clase o gama de estimadores insesgados. Entonces, para determinar la varianza, pues debemos aceptar el supuesto número 5, que es la homoscedasticidad. ¿Y qué es la homoscedasticidad? Que el error de U debe tener la misma varianza para cualquier valor de la variable explicativa. En otras palabras, que la varianza de U dado X debe ser constante. Quiere decir que cualquiera que tome el valor de X, la varianza de U debe ser siempre la misma. X no tiene que afectar a la varianza de U. Es un supuesto muy parecido al 4, ¿no? De medida condicional, pero no es el mismo porque el 4 es el valor esperado y esta es la varianza, ¿no? ¿Qué es la varianza? Es la diferencia promedio elevado al cuadrado de U sub I con respecto a la media. Entonces, esa varianza de U, que la idea es que sea lo más pequeña posible, ¿cierto? Porque si la varianza de U es pequeña, quiere decir que la diferencia entre mi Y estimado y mi Y real es pequeña y mi modelo estimado se acerca a la realidad. Esa varianza de U no debe de estar afectada por X. Debe ser constante, debe ser siempre la misma. Si mis parámetros estimados cumplen con este supuesto, pues se dice que mi parámetro o que el error es homoscedástico, y si no cumple se dice que es heterocedástico. ¿Listo? Si mis parámetros cumplen con los 5 primeros supuestos, pues se dice que mis parámetros son eficientes o tienen propiedades de eficiencia. ¿Estamos? La homoscedasticidad también es conocida como la varianza del error, ¿no? Cuando la varianza del error sí depende de X, es decir, sí cambia cuando cambia X, se dice que el término de error, como ya les dije, muestra heterocedasticidad. En este caso la varianza no es constante. Y si esto ocurre, pues se dice que los estimadores no son eficientes. Por lo tanto, eso me da pie para definir la varianza, ¿cierto? ¿Y qué es la varianza? Pues la varianza es, por ejemplo, la varianza de beta 1 es igual a la varianza del error, ¿cierto? Fíjense que no tiene gorrito, la varianza del error sobre la sumatoria de i que va de 1 hasta, i que va de 1 hasta n de x menos x medio elevado al cuadrado, ¿no? Sí, podemos reescribir esto como la varianza del error sobre la suma total al cuadrado de x, ¿no? Y la varianza de beta 0 pues será igual a la varianza del error, ¿cierto? Por el promedio de xi elevado al cuadrado, todo esto dividido a la n a la menos 1, sobre de nuevo la suma total al cuadrado de x. Miremos algunos componentes de la varianza de beta 1, que es el término más importante, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea? Siempre con un modelo de regresión lo que vamos a buscar es que la varianza de mis betas, de beta 0 y de beta 1, sea lo más pequeña posible, ¿cierto? Si es lo más pequeña posible, quiere decir que esa varianza va a estar centrada alrededor de una media. Y si está centrada alrededor de una media, mi estimación es una media, es un promedio, quiere decir que mi valor estimado va a estar más cercano a la realidad, por lo tanto, todas mis estimaciones individuales van a estar más cercanas a sus estimaciones reales. Si la varianza del error aumenta mucho, la varianza de mi beta aumenta, y eso es malo, de nuevo, porque lo que buscamos es que la varianza sea baja, ¿cierto? Pero entonces, si esta varianza es muy grande, quiere decir que la diferencia entre mi y real y mi y estimado es muy grande. Entonces mi y real, o más bien mi y estimado, va a estar muy lejos de mi y real, y entre más lejos esté mi y estimado de mi y real, pues la varianza del beta va a ser más grande y eso va a ser perjudicial para mi beta, para mi modelo, ¿no? Entonces, de nuevo, entre más cercano sea mi modelo real a mi modelo estimado, la varianza va a ser más pequeña, y si esto baja, en teoría esto baja y va a ser mejor, ¿de acuerdo? Si esto aumenta,
esto en su conjunto se hace más pequeño. Y eso es bueno para el beta, ¿de acuerdo? ¿Y cómo aumenta esto? Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que buscamos? Que la variación muestral de X sea lo más grande posible. ¿Y qué es eso? Que el X que cada uno tenemos sea diferente. Entonces, entre más diferente sea, por ejemplo, los años de educación de todos los que están en la muestra, es muchísimo mejor. La idea es que sea lo más diferente posible, que tengan los datos más dispersos. Entre más dispersos, muchísimo mejor, porque eso va a hacer que esto en su conjunto, que es la varianza, baje, y eso es bueno para el beta. Algunas propiedades básicas o algunos estadísticos básicos de la varianza y demás. Entonces sabemos que el error aquí es igual, el residual es igual al y real menos beta 0 más beta 1 estimado por x1, ¿cierto? Este y real aquí es igual a beta 0 real más beta 1 x1 más el error, ¿no? Que ya lo veíamos antes, menos esto que queda igual, ¿cierto? Por lo tanto, esto es igual a el residual, ¿cierto? Pero aquí es igual la varianza del residual, que es esta. Como yo no conozco la varianza poblacional, la varianza real, pues tengo que estimar la varianza residual, que es con el gorrito. Aquí es igual a 1 sobre n-2, ¿cierto? Los grados de libertad de la sumatoria de i que va 1 hasta n de u sub i estimado al cuadrado. Entonces, la varianza del residual o del error es igual a la varianza del residual, y la varianza del residual es igual a la sumatoria de i que va de 1 hasta n de u sub i estimado al cuadrado sobre los grados de libertad. ¿De acuerdo? La suma de residuos al cuadrado, que ya lo vimos antes en la tabla nova, ¿cierto? Sobre n-2. El error estándar de la regresión es como la desviación estándar de la regresión. ¿Estamos? ¿Y qué es eso? Pues es un valor mucho más cercano de dispersión, ¿no? Temas de estadística que ya ustedes lo saben. Es un valor más cercano a la dispersión, porque la varianza tiene el tema o el problema que eleva todo al cuadrado para el tema de los signos, ¿no? El error estándar o la desviación estándar lo que hace es quitarle ese efecto al cuadrado. Entonces, la desviación estándar, ¿cierto? Estimada será igual a ¿qué? O el error estándar será igual a la raíz cuadrada de la varianza. Por lo tanto, el error estándar de los beta estimados, en este caso del beta 1 estimado, o la desviación estándar, pues será igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de toda la desviación, ¿no? Que en otras palabras es la desviación estándar del error, que es esta misma, ¿cierto? Fíjense que aquí está sin cuadrado, aquí está con cuadrado, ¿cierto? O sobre el cuadrado de la suma total al cuadrado, ¿no? Que ya también la vimos, ¿no? O más bien, le sacó la raíz para sacarle el elemento al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que con una base de datos en Excel que les voy a subir, con unos pocos datos, ustedes puedan, a partir de esos datos, estimar los betas, beta 0 y beta 1. Beta 0, es que se me hizo beta 0. Beta 0 y beta 1. Entonces, ¿qué tienen que hacer para eso? Tomar cada xy, primero calcularle el x promedio, el y promedio, ¿cierto? Luego tomar cada xy, restárselo a cada individuo menos el promedio, multiplicarlo, luego hacer y menos y promedio, ¿cierto? Y luego multiplican esos dos productos y luego suman esos dos productos, ¿cierto? Y sacan un solo valor. Lo mismo aquí abajo, ¿no? xy menos x medio, luego lo elevan al cuadrado y luego lo suman, promedio, en fin, es aplicar estas formulitas en Excel. Manejo típico de hecho. Ustedes van a estimar con esa base de datos el beta 0 y el beta 1. ¿Qué más van a hacer? Van a probar estas tres propiedades algebraicas, ¿cierto? Van a comprobar que se cumplan, ¿no? Van a sacar el residual. ¿A qué es el residual? Al y real menos al y estimado, ¿no? Que ya eso ustedes lo saben. Van a sumarlo, luego van a multiplicarlo por x, van a sumarlo y tiene que darle 0 y van a reemplazar el valor promedio de x en y, que tiene que darle el valor promedio de y. ¿Listo? Van a calcular esto, la suma total al cuadrado, la suma estimada al cuadrado, la suma residual al cuadrado, lo van a calcular estos valores. ¿Para qué?
para poder hallar el R cuadrado, entonces van a decirme cuánto es el R cuadrado y van a decirme cuánto es la prueba F. ¿Listo? Finalmente, van a hallar la varianza de beta 1 y la varianza de beta 0. Esto van a saber de cuánto es la varianza. Y pues para poder hallar la varianza de beta 1 y la varianza de beta 0, pues tienen que hallar la varianza del error, ¿no? Que es esta de acá. Entonces todo eso lo van a hacer de forma ordenada en un Excel, ¿cierto? Yo les subo la base de datos para que lo puedan hacer. Feliz día.